Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, yo creo que vamos a dar ya inicio. Mientras más van ingresando ya los demás amigos, las demás amigas, vamos a dar inicio oficial a este nuevo ciclo. Tengo problemas con el... Bienvenidos a todos y a todos. Estamos muy felices nuevamente de encontrarnos con ustedes en este cuarto ciclo de charla denominado Ciencia, Biodiversidad y Microbosques. Distintas formas de ver y estudiar la naturaleza. Este ciclo de charlas es realizado en el marco de la actividad Ciencia Abierta del programa Explora del Ministerio de Ciencias. En la región de Aysén, la actividad es organizada por el proyecto Explora Aysén de la Universidad Austral de Chile y su campus Patagonia. En este nuevo espacio nos orientaremos por una pregunta que nuestro investigador invitado nos hizo por las redes sociales. ¿Sabías que la Patagonia alberga a más de 700 especies de briófitos, siendo más de la mitad endémicas de los bosques del sur de Sudamérica? Para profundizar esta pregunta, nos acompaña hoy el doctor Juan Larraín. Él es doctor en botánica e investigador de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Con él podremos adentrarnos en el magnífico e interesante mundo de los microbosques de la región de Aysén desde una perspectiva científica. Nuestro investigador invitado también nos apoya actualmente en el desarrollo de un proyecto FIC denominado Ecoturismo con lupa en las áreas silvestres protegidas de la región de Aysén. Iniciativa también impulsada por profesionales del campus Patagonia de la Universidad Austral de Chile. Le queremos informar a nuestros invitados, tanto en Facebook como en Zoom, que luego de la intervención del doctor Juan tendremos un espacio de conversación con él. Así que les pedimos que puedan ir registrando sus preguntas en el chat para luego nosotros las tomamos y damos la palabra para que usted se la pueda hacer personalmente. En Facebook, como dije, también pueden hacer lo mismo. Muchas gracias nuevamente por estar todas y todos aquí y le damos la bienvenida a nuestro invitado hoy. Bienvenido, Juan. Muchas gracias por aceptar esta invitación y vamos, adelante nomás. Vale. Gracias a ustedes por la invitación y por el espacio para poder hablar de este grupo tan interesante de organismos llamados los briófitos. Bueno, vamos a dar inicio con la charla inmediatamente. Ahí está el título de la charla. ¿Se ve bien? Perfecto. Espero que sí. Bueno, briófito. Esa es la primera cosa que tenemos que definir aquí. Los briófitos son plantas, son pequeñas plantas terrestres que encontramos casi en todos los ambientes, desde hacer algunas hasta donde se acaba la vegetación en las cumbres de las montañas. Las briófitas están compuestas por tres grupos diferentes de plantas. Como las podemos ver a la izquierda, podemos ver una fotografía de un musgo con su estructura donde son las esporas, que se llama, toda esta estructura se llama esporófito. Y la parte verde, que tiene hojas y un tallito, que es la parte de la planta que se llama gametofito. Eso así como para que sepan lo básico de la terminología que utilizamos nosotros para estas plantas. La foto derecha, la pática foliosa en este caso, fíjense que la corteza de un árbol, pero fíjense que hay un montón de pequeñas plantitas aquí también. Esas son otras especies de hepáticas. Ya las hepáticas en general
tienen este crecimiento así como postrado sobre el sustrato. No siempre, pero esa es una forma más o menos fácil de diferenciar entre un musgo con el crecimiento erecto, como en esta foto, de una hepática que crecen como más pegadas al sustrato. Por lo tanto, en las hepáticas podemos ver una cara dorsal, que es lo que se ve aquí, y si la damos vuelta, vamos a ver que tiene un lado ventral que en muchos casos es muy diferente morfológicamente del lado dorsal. Y por último, en la foto de la derecha, la foto inferior derecha, podemos ver una fotografía de un antocerote, que es otro grupo de briófitos, que se caracteriza porque tiene un crecimiento taloso. No podemos distinguir en los antocerotes un tallo y hojas, sino que es como un talo, como una especie como de hoja de lechuga, así que también está pegado al sustrato. Y tiene los esporofitos de los antocerotes son bien diferentes, ya que son como una especie como de cuerno, como se ve acá. De ahí el nombre en inglés y bueno, y en latín también. Ceros es un cuerno y anto es flor, por lo tanto es como la flor del cuerno o algo así. Y en inglés se llaman horn. Entonces estos son los tres principales grupos de briófitos, ¿ya? Aquí se muestra un diagrama, como lo mismo que les comentaba antes, con las dos partes principales que podemos observar fácilmente en la naturaleza. Les pongo solamente, no les voy a hablar mucho de terminología ni de estructuras morfológicas, porque eso daría para varias clases, pero les muestro aquí lo que se ve a ojo desnudo, ni siquiera con una lupa de mano se pueden ver estas dos partes del ciclo de vida de las plantas. La parte verde, digamos, la parte fotosintética, que se llama gametofito, ya que es la parte del ciclo de la planta que produce los gametos, ya sean gametos masculinos o femeninos. En el caso del gameto masculino es un espermatozoide flagelado, que nada, y en el caso de los gametos femeninos es una célula huevo que va eventualmente a recibir a estos espermatozoides, que eventualmente pueden fecundar a esta célula huevo, y del fruto de la fecundación de esa célula huevo por el espermatozoide, van a nacer estas estructuras que son los esporofitos. En el caso de los antocerotes, como les comentaba, con forma de cuerno. En el caso de las hepáticas tiene esta estructura que es bastante efímera, por eso que es más difícil verlo en la naturaleza. Pero igual se ve a veces, si tienen suerte. Pero tiene esta forma como de un palo como un fósforo, más o menos, con esta estructura, este palito que tiene acá, que es transparente. Una estructura en botánica se le llama eso una estructura hialina. Y que, como les decía, es muy efímero, dura un par de días o un día y se desvanece y se cae y ya no lo vemos. En cambio, en los musgos, el esporofito es persistente. De hecho, puede durar de un año al otro. A veces se ven los musgos con los esporofitos del año, los esporofitos nuevos, digamos, creciendo, junto con los esporofitos ya viejos del año pasado que están decayéndose, pero que todavía se pueden ver ahí. Y entonces, como pueden ver, la morfología de esta estructura es lo que mejor define a los grupos, ¿ya? Pero básicamente esta alternancia de ciclos donde la etapa gametofítica, es decir, la parte con hojitas, es la parte dominante del ciclo de vida, es lo que define a los briófitos. Y también la presencia de un solo esporangio por esporofito. Como pueden ver aquí hay un solo esporangio dentro de este esporofito. Dentro de este esporofito hay un esporangio aquí en el extremo, y lo mismo pasa con los musgos, tiene un solo esporangio. Si comparamos con cualquier otro grupo de plantas terrestres, todas las demás plantas terrestres tienen muchos esporangios por esporofito. Por lo tanto, esas son las dos características más importantes que definen a este grupo. Ahora, ¿cuál es la diversidad de briófitos que encontramos en Chile? Bueno, en todo el país
les advierto que estos datos están bastante desactualizados porque son los números que provienen de las listas de especies publicadas tanto para musgos, aquí por Miller en 2009, como para hepáticas y antocerotes en el año 2009 también. Y se imaginarán que en los últimos 11 años ha habido un montón de adiciones a estos números. Por lo tanto, el número total de 1457 está un tanto subestimado. Lo que hay es lo que hay, yo no eliminadas de la flora, porque son nombres que han sido usados a veces erróneamente, pero el número debe ser alrededor de 1550 quizás, a lo más, por ahí. Pero quédense con, perdón, 1500, como 50 especies más de las que salen ahí. Entonces quédense con ese número más o menos de que hay como 1500 especies de briófitos en Chile, de los cuales 890 corresponden a musgos, 550 más o menos a hepáticas y 14 a antocerotes. Ahora, si las comparamos con el número de plantas vasculares que hay en Chile, con 18 gimnospermas, 165 helechos y 5.200, casi 5.300 angiospermas. Las angiospermas son las plantas con flores, que es el grupo más, por supuesto, como en cualquier otro lugar del mundo, creo, menos la Antártica, donde hay más briófitos que angiospermas. Pero si comparamos entonces el número total de plantas vasculares con el de briófitos, vemos que la proporción de briófitos, aquí está el total de plantas terrestres en esta gráfica, y los tres grupos en verde son los briófitos, musgos, antocerotes y hepáticos, de más de un 20%, lo que es bastante, si comparamos con otros lugares del mundo. Esta diversidad no está parejamente distribuida a lo largo de Chile. En esta gráfica podemos ver Chile de norte a sur. Aquí vemos los grados de latitud, 19.5 hasta 52.5, y vemos que las barras amarillas es la diversidad aquí, número de especies. Las barras amarillas son las plantas vasculares, ¿ya? Entonces vemos que en el extremo norte hay un gran número de plantas vasculares, en la zona central de Chile es donde está la mayor diversidad, y luego esta diversidad decae en cuanto a las plantas vasculares hacia el sur. Sin embargo, si vemos la diversidad a lo largo del gradiente latitudinal en Chile, vemos que las plantas no vasculares, en este caso las briófitas, aumentan de norte a sur. Ahora, este artículo, si bien muy interesante, y que por primera vez relata esta gran diferencia en la diversidad de briófitos y plantas vasculares, ya está bastante desactualizado. Fíjense que es del año 2008, incluso antes de que se publicaran estas listas de especies que les mostraba antes. Y claro, el número hoy día de briófitos ha aumentado, sobre todo en las zonas centrales de Chile, donde yo he estado trabajando activamente en los últimos años. Fíjense acá estos números, estas barras de acá de más o menos que corresponden a la región de O'Higgins o el sur de la región metropolitana y la región del Maule. Son muy bajos, pero estos números son totalmente un artificio de la poca exploración y la poca recolección de briófitos que había en estas zonas. Las barras deberían hacer una figura más o menos así, como pareja. Entonces, esta falta de datos aquí no es dado a que sean regiones más pobres en briófitos, sino que simplemente no se ha recolectado mucho por ahí. Sin embargo, igual la diversidad aumenta hacia el sur, eso es un hecho. Y vemos, por ejemplo, que en el extremo sur, en la región de Magallanes, que por cierto es la región de Chile donde quizás más recolección de briófitos ha habido, y desde tiempos ancestrales, digamos, los primeros briófitos que se recolectaron en las primeras expediciones europeas que vinieron a Sudamérica a recolectar briófitos, se centraron casi siempre en la región de Magallanes, por ser el estrecho Magallanes paso obligado ahí de todos los barcos que venían desde Europa hacia la costa oeste de Norteamérica, o simplemente barcos que venían
prospectando toda la costa del sur de Sudamérica. Por lo tanto, este número de acá también está un poco desactualizado. Podemos ver que aquí la región de los lagos, que también es otro centro de recolección que está muy bien explorado, sobre todo la zona de Valdivia y alrededores, que como es puerto y ha sido visitada por innumerables expediciones, hay un número muy alto de briófitos registrados aquí. Pero fíjense este bajón que hay aquí entre Valdivia y Magallanes. Esto no tiene ningún sentido. Cualquiera que haya estado en las regiones de Valdivia y de Magallanes y en Aysén sabe que Aysén es como una mezcla de las dos, en cuanto a la flora por lo menos. Entonces en Aysén de hecho encontramos plantas que son propiamente valdivianas, también las encontramos en algunas zonas de Aysén, sobre todo en los bosques bajos, en las zonas más lluviosas. Y también encontramos casi toda la diversidad de briófitos que encontramos en Magallanes, en zonas ya sean las tundras magallánicas, en los archipiélagos, costeros, y también plantas de estepa, por ejemplo, que no existen, las estepas no existen en la región de los lagos, pero sí hay zonas de estepa en la región de Aysén, al igual que en Magallanes. Por lo tanto, hay que tomarse con un poco de cuidado los resultados de acá, a pesar de que la tendencia que relata este artículo se da así, es cierto. Sobre todo la disminución de plantas vasculares y el aumento de plantas no vasculares si nos movemos de norte a sur. Y una cosa muy interesante, y que debe ocurrir también en Aysén, pero que ocurre aquí claramente en la región de Magallanes, es que hay mayor diversidad de briófitos que de plantas vasculares. ¿Ya? El único, si se fijan, es la única lugar en Chile, yo diría que Aysén también, con los nuevos datos que hemos obtenido, que esta barra debería ser mucho más alta, pero en Magallanes y en Aysén, el número de plantas no vasculares, o sea, los briófitos, es mayor que el número de plantas vasculares. Fíjense acá, por ejemplo, estas barras que hay en el gráfico de la derecha, muestran la relación entre plantas no vasculares y vasculares. O sea, cuántas especies de plantas vasculares hay por cada especie de planta. Entonces, aquí en la región de Magallanes, esta relación es de más de uno. Eso quiere decir que hay más de una cada planta. Vamos a Chile. Acá dice 25%, con los números actuales la relación es más o menos 20, algo por ciento, pero es entre un cuarto y un quinto de la diversidad total de plantas terrestres corresponde a briófitos. Pero si comparamos con países neotropicales, vemos que esta relación es mucho más baja, y esto se da porque en los países de América, de Sudamérica tropical, la diversidad de plantas vasculares es altísima, mucho más alta que en Chile. No así la diversidad de briófitos, que es rara. Creo que en Brasil hay 100 de briófitos, y acá en Chile son 1.500 o 1.500 y tantas. Lo mismo pasa en Ecuador y en Colombia. Sin embargo, en Brasil, Ecuador y Colombia hay casi que 8 o 10 veces más especies de plantas vasculares, por lo tanto esta relación entre briófitos y plantas vasculares es muy pequeñita. Entonces en Chile, con esta relación que tenemos de un cuarto o de un quinto, y sobre todo en las regiones de Aysén y Magallanes, esto es importante entonces, y esto debería servir como un estímulo para estudiar estos grupos de plantas, ya que gran parte de la diversidad de plantas terrestres la conforman estos grupos. Ahora, ¿para qué sirven los musgos? Una pregunta que todo el mundo se hace, o me hacen a mí por lo menos. Y claro, es una buena pregunta, porque en realidad como que si pensamos en plantas, ¿cuántas cientos de cosas, de servicios nos entregan las plantas vasculares? Desde madera para construcción, leña, alimento, medicina, o sea, son innumerables
los servicios que obtenemos de las plantas, las cosas que sacamos de ellas. Pero ¿qué pasa con los musgos? Con una sola excepción que les voy a mencionar después, que el musgo sphagnum, en realidad los musgos no tienen valor comercial. Uno no puede ir acá en Chile, por lo menos, a recolectar musgo y venderlo para alimento, para medicina, porque porque conocemos re poco de nuestra flora, de la diversidad de briófitos que hay en Chile. Y segundo, porque efectivamente no tienen mucha utilidad, son bastante malos en términos nutritivos, tienen muy pocos nutrientes, no se puede uno alimentar de ellos. Tampoco se conoce mucho acerca de medicinas que que se puedan obtener de ellos. Pero lo más importante, yo diría, el valor de los musgos, aparte del valor intrínseco que tienen, por supuesto, pero visto desde un punto de vista más humano, es el rol ecológico que estos organismos cumplen. ¿Ya? Los briófitos son importantísimos reguladores hídricos, sobre todo en ambientes boscosos y en ambientes de turberas. ¿Qué significa esto? Que cuando llueve, los musgos y las hepáticas absorben un montón de agua, y que luego cuando deja de llover y cuando el bosque está más seco, o en periodos de verano, por ejemplo, donde incluso en la región de Aysén o en Valdivia, puede pasar fácilmente 3 semanas o un mes sin llover nada. Entonces esta agua queda disponible tanto para los animales de ganado como para los seres humanos en la forma de las napas subterráneas, y también para los animales del bosque. Queda disponible para que los ecosistemas puedan desarrollarse saludablemente. También son importantes controladores de la erosión. Imagínense un bosque con el suelo, por ejemplo, totalmente desnudo. Podríamos pensar también en una plantación forestal, por ejemplo, donde lo ideal es que no crezca ninguna planta que le quite nutrientes o que compita con las especies que se cultivan con fines forestales. Entonces, ¿qué pasa en este tipo de bosques? Es que cuando llueve, el agua arrastra el suelo, arrastra materia orgánica, y nutrientes, por supuesto, y todos estos nutrientes se van del bosque, del ecosistema, o del matorral, o de lo que sea, y se pierden, se van, o sea, no se pierden, pero se van de ahí, se van aguas abajo, por los ríos, hacia el mar, últimamente. Por lo tanto, esa es una función muy importante de los musgos. El suelo de un bosque totalmente cubierto de briófitos se mantiene mucho mejor con una lluvia, incluso con lluvias torrenciales como ocurren de repente en el sur de Chile. Los musgos protegen el suelo y los nutrientes y la materia orgánica. También son importantes estas plantas como en cuanto a la fijación de carbono. Por ejemplo, el FACNI, muy extensiones de turberas en estos ambientes los cantidad impresionante de carbono. Tanto así que el género Sphagnum es considerado el género de plantas, de todas las plantas, incluyendo árboles y cualquier otro tipo de planta terrestre, es el género de plantas que más carbono fija en el mundo. Entonces, si estamos hablando de calentamiento global y de emisiones, de reducción de las emisiones de carbono atmosférico, los musgos tienen un rol fundamental. También fijan nitrógeno, si bien el único grupo de briófitos que se conoce que poseen colonias de cianobacterias, que son los organismos que fijan nitrógeno del aire, si bien los antocelios son los únicos que conocemos que tienen estas colonias de cianobacterias incluidas dentro de su cuerpo, es muy frecuente ver colonias de cianobacterias tanto asociadas a las hojas de los musgos como de las hepáticas, sobre todo en ecosistemas más húmedos. Entonces, así los briófitos, los musgos y las hepáticas, a pesar de no tener estas colonias dentro de sus tejidos, sí proveen el ambiente adecuado, la humedad adecuada
para que estos horas de nitrógeno quedan en los bosques o en cualquier otro tipo de ecosistema. Por lo tanto, son importantes también el elemento, el principal elemento que necesitan las plantas para construir sus tejidos, digamos. El nitrógeno es, todas las proteínas tienen un esqueleto molecular con moléculas que contienen nitrógeno, que son los aminoácidos. Por lo tanto, sin nitrógeno no se puede construir ningún tejido, ninguna célula viva. Y el nitrógeno es muy escaso en el suelo, en la naturaleza. Si bien en el aire, cerca del 80% del aire que respiramos es nitrógeno, este nitrógeno no es asimilable por los organismos, excepto por ciertos grupos de bacterias. Aquí vemos en esta fotito, vemos una foto aquí de esta cianobacteria del género Nostoc, que forma una especie de bolitas de colonias en las hojas de los musgos y que es muy frecuente verlas. También los briófitos son hogar y refugio de un montón de invertebrados. Aquí les muestro en esta fotografía un nemátodo, que son muy comunes en los briófitos. Hay muchas especies de nemátodos asociados a briófitos, pero también hay otros grupos de organismos, pequeños animales, como uno de los más famosos últimamente que se ha hecho bien famoso son los tardígrados o los osos de agua, pero también hay otros grupos rotíferos, tecamebas, hay un montón de pequeños animales que viven en estos microecosistemas formados por los musgos. Muchos de estos animales ni se conocen en Chile. Hay muy pocos especialistas a nivel mundial que estudian la taxonomía y sistemática de estos grupos de nemátodos, por ejemplo, de rotíferos, de tardígrados. Y en cuanto a los nemátodos, por ejemplo, se estudian más que los otros grupos porque constituyen a veces problemas agrícolas. Por lo tanto, de lo que más se sabe puede ser de los nemátodos, pero los nemátodos que se conocen mejor son los que están asociados a la agricultura, digamos, los que son plagas agrícolas, no los que están viviendo en ecosistemas prístinos en el sur de Chile o en cualquier otro lugar del mundo donde hay vegetación natural. Y por último también son material de construcción de nidos, y hay un montón de especies tanto de aves como de pequeños mamíferos, en este caso el monito del monte, que forman sus nidos en parte utilizando briófitos. Como les adelantaba antes, el único musgo que tiene una importancia económica y que ustedes pueden ir, sacar y vender es el Sphagnum. El pompón, que le dicen localmente en el sur de Chile. Entonces, este musgo forma el musgo formador de las turberas. Y las turberas son ecosistemas súper importantes. Y la función más importante de las turberas es la conservación del agua. Imagínense las turberas como si fueran grandes esponjas que absorben agua. Y que esta agua la dejan ahí es como un reservorio de agua para los meses secos. Alterar la hidrología de una turbera altera el nivel de las napas freáticas de los sectores aledaños, y eso está demostrado. Y está demostrado empíricamente, por ejemplo, en Chiloé, donde hace como 20 o 25 años se está extrayendo este musgo y se están drenando las turberas, incluso últimamente reemplazando sectores de pantanos y turberas por plantaciones forestales de eucalipto que absorben un montón de agua, necesitan un montón de agua para desarrollarse. Por lo tanto, bueno, y en los últimos años se ha visto que en algunos sectores urbanos y rurales de la isla de Chiloé se han quedado sin agua. En Chiloé, especialmente en Chiloé, digo Chiloé porque es un caso especial, porque tiene una hidrología totalmente diferente a la del resto del país. Nosotros estamos acostumbrados en Chile a que el agua viene de las cordilleras, entonces si que hay un año muy lluvioso donde nevó bastante, va a haber agua todo el verano, independiente de que no llueva nada desde octubre hasta abril.
Pero en Chiloé eso no ocurre porque no hay glaciares, no hay nieves permanentes. Las cordilleras de la isla son bastante bajas, pero lo que sí hay en las partes altas de la cordillera en Chiloé y en partes bajas también son la presencia de turberas, que son estas especies como de reservorios de agua. Entonces, si extraemos el musgo y la turba que hay debajo del musgo, después nos quedamos sin agua. Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, ¿para qué se extrae este musgo? El musgo, que es lo que vemos acá, que aquí está esta cosa media, como de color medio rosado, tiene un montón de funciones. Es súper absorbente. Se utiliza también, como podemos ver aquí, para el cultivo de plantas ornamentales. Se utiliza mucho en el sudeste asiático para cultivo de orquídeas. Se utiliza como enriquecedor de las tierras de sustrato de planta, ya sea a nivel casero o industrial, de la industria forestal. Y se utiliza para un montón de otras cosas por su poder absorbente. Imagínense, cualquier cosa que necesite una materia que es ultra absorbente y natural, ustedes pueden utilizar esfagno. Se utilizaba antiguamente incluso para la producción de pañales, toalla higiénica femenina, un montón de cosas. Entonces así es como se ven estos sitios de turberas, de los cuales, claro, estos ambientes no son muy abundantes en la región de Aysén, pero existen. Y lo que es más interesante es que albergan una flora que es totalmente diferente a lo que vamos a encontrar en un ambiente de bosque, que es lo que más abunda en la región de Aysén. Por lo tanto, a nivel de biodiversidad y de conservación, debería ser prioridad el hecho de conservar estos lugares, dado que son muy escasos en cuanto a la matriz de vegetación que podemos encontrar en Aysén. Y aquí les muestro algunas fotografías estas son de la región de Magallanes. Esta es la turbera de San Juan, y podemos ver que aquí no solo se está sacando el musgo, sino que definitivamente se está sacando turba. Antes de que empezara la extracción de turbas, era una turbera total y completamente funcional. Era una turbera hermosa que tuve la suerte de conocerla antes de que empezaran la obra, gigantesca además de grande, y ahora yo no sé en qué esté ahora. La última vez que fui, ya la mitad de la turbera había desaparecido por estas zanjas de drenado que se hacen para primero secar el lugar, sacar todo el agua de la turbera y luego poder empezar la extracción de estos bloques de turba. Entonces, una cosa realmente terrible lo que está ocurriendo con las turberas, y eso es el problema de que el esfagnum tenga tanto el musgo mismo como la turba que hay debajo del musgo tiene este valor económico. Entonces, afortunadamente el resto de los musgos no tienen valor económico porque podemos asegurar que van a seguir existiendo por algunos años más, al parecer. Porque apenas se le encuentra un valor económico a algo, pasa esto. Entonces, ahora, ¿qué pasa en Aysén? Voy a hacerles una pequeñísima, muy breve introducción sobre la historia que ha habido en cuanto al conocimiento de los briófitos de la región, para luego dar paso a hablarles de algunos grupos importantes de briófitos que podemos ver en la región. Gran parte del conocimiento y las primeras grandes colecciones de briófitos que se conocen en la región de Aysén son de este caballero, el botánico sueco Per Dussien, que estuvo en el año 1896 y 1897 en la región. No sé detalles de por qué fue para allá, pero tiene un montón de colecciones de los alrededores de Puerto Aysén. Y bueno, y sus colecciones son importantísimas. Él mismo describió un montón de especies nuevas. Aquí podemos ver uno de los volúmenes de esta serie que él escribió sobre exploración de los briófitos en Magallanes y la Patagonia Occidental y el sur de Chile. Entonces, gran parte del conocimiento parte con este personaje. Importantísimo si es que van a estar la obra de Per Dussien.
Y el otro grande que también estuvo la, en la región, a finales del siglo XIX, en una misión que hicieron, una misión que se hizo por algunos lugares de la región de Magallanes y y luego una segunda expedición que hizo junto a Percy Quenzel y Thor Hale, que estos tipos son paleontólogos, entre 1907 y 1909. Y bueno, estos tipos se hicieron, sobre todo, bueno, Scottberg y Hale también recolectaba mucho briófito, pero hicieron importantísimas recolecciones en un montón de lugares. De hecho, aquí está. Fíjense aquí, en color rojo son los viajes de Scottberg, y podemos ver que toda esta zona la navegó Scottberg recolectando en varios puertos. Aquí creo que está el canal Messier, si no me equivoco. Sí, puede ser, no me acuerdo ahora. Y también recolectó en la zona del lago Higgins. Imagínense, en 1908, cómo debe haber sido esa zona, debe haber sido impresionante. Y también hizo un viaje a caballo, un viaje épico a caballo, junto a sus dos compañeros desde Bariloche hasta Ushuaia. Y de hecho, estuvieron todo un invierno cabalgando por ahí, o sea, lo que debe haber sido ese viaje por las cordilleras. 3 personajes suecos ahí perdidos en las montañas con un grupo de caballos. De hecho, aquí en este libro que les mostraba antes, esta es la narrativa de la expedición completa, donde se incluye también este viaje a caballo desde Bariloche a Ushuaia, y se los recomiendo porque es espectacular el viaje. Narra todas las aventuras que le ocurrían. Fueron atacados por los indígenas varias veces, les robaron los caballos, después los recuperaron, una serie de cosas les pasaron. Es bien entretenido el viaje. Entonces, como venían de Bariloche hacia Ushuaia, recorrieron varias zonas aquí cordilleranas, y acá cuando llegaron a la región de Coyhaique, Puerto Aysén, bajaron hasta Puerto para enviar las colecciones, no sé, en ese tiempo se enviaban a Valparaíso o a Valdivia, para que de ahí fueran enviadas a Europa. Imagínense que estos tipos eran, bueno, Scottberg era botánico, pero los otros dos tipos eran paleontólogos, por lo tanto andaban recolectando rocas y fósiles y cosas así. Entonces imagínense el peso de las colecciones, de haber sido una cuestión demasiado épica el viaje que hicieron estos tipos. Y bueno, en este mapita se muestran todas las otras expediciones que han habido en la región que han recolectado briófitos. Una de las más interesantes, aparte de la de Scottberg y la Duchenne, y acá Duchenne es el número, el color verde, que como les comentaba, recolectó mucho aquí en la zona de Puerto Aysén, y aquí todo el fiordo este de Aysén, y también en las Islas Huaytecas. Pero también hay una expedición súper interesante y súper importante, que fue esta expedición japonesa de las universidades de Hokkaido y Hiroshima de 1967, que recorrió, fíjense, todo hasta la ribera del lago General Carrera, es el color naranjo acá, toda la ribera del lago General Carrera y la laguna San Rafael, y toda esta zona de acá. Y son en muchos lugares de la región de Aysén, las únicas colecciones que se conocen son las de esta expedición japonesa. Fruto de este trabajo, el botánico a cargo, don Taro Useki, hizo este espectacular trabajo donde resumió todo el conocimiento que se conocía en cuanto a los musgos, solamente los musgos, no la hepática ni los antocerotes, de la región de Aysén, que en este tiempo se llamaba provincia de Aysén. Este artículo es de 1974, creo. Entonces todavía no cambiaba, no tenía la denominación de región Aysén. Y bueno, y además de sus propias colecciones, él en este artículo cita todos los demás especímenes antiguos que se conocían también de otras expediciones anteriores. Pero si se fijan acá, hay una gran zona en el mapa que es desde el sur del lago General Carrera hasta esta zona de acá, que esto es como Tortel por ahí,
toda esta zona estaba virgen, digamos, en cuanto a recolecciones de briófitos. Entonces, acá toda esta parte, y que corresponde a los tramos relativamente recientes hechos de la carretera austral, que en ese tiempo no existía, por lo tanto el acceso era imposible. Y hace bueno, el año 2007, fue hace bastante años ya, junto a un compañero liquenólogo, Reinaldo Vargas, recorrimos toda esta zona recolectando briófitos, y fruto de eso, entonces, yo escribí este artículo sobre los musgos de la provincia de Capitán Prat. Y los resultados fueron bastante impresionantes porque a ver cuánto, claro, se conocían como 40 especies o algo así, 40 especies de musgos para la provincia de Capitán Prat, y después de este estudio aumentamos el número de 40 a 260. Entonces, para que vean el estado precario del conocimiento que había en la provincia, y además 50 y 54 de estos registros, de estas plantas que encontramos, resultaron ser nuevos para la región de Aysén como completa. Entonces, fue bastante productivo, interesante y hermoso el trabajo ese que hicimos. Otro lugar que yo estuve trabajando hace un tiempo atrás fue la isla Géchica, que es una isla del archipiélago ahí de las Huaytecas, donde fui a hacer un trabajo de recolección de briófitos también. Y fruto de esto hay una guía que la hice yo, y quedó medio inconclusa porque se suponía que la guía esa la iba a terminar de diagramar un diseñador, y al final fue un trabajo que nunca se hizo, por lo tanto pido mis disculpas porque la diagramación es bastante precaria, digámoslo así, rústica. Pero es una fuente de información que les puede interesar, donde se tratan varios géneros, tanto de musgos como de páticas, que pueden encontrar ahí en las Islas Huaytecas, y eso también es aplicable a todas las zonas de tierras bajas de la región de Aysén, porque es más o menos la misma flora. Y esto está disponible en la red, lo pueden descargar del sitio web Musgos de Chile, ahí mismo lo pueden ver, y descargar el PDF. Bueno, también se han descrito varias especies nuevas en la región. Está interesante, está una especie de ulota que la recolecté yo, se la mandé a un colega que es especialista en el género, mi colega Ricardo Bariletti, de Valencia, de España, y describió una especie nueva, y esta la encontré así como en las pasarelas del pueblo de Tortel. Entonces, increíble que ahí mismo, si caminando por las pasarelas, yendo a comprar ahí al negocio de la esquina, recolecté una planta y resultó ser una especie nueva. Entonces, para que vean el nivel de conocimiento. Y lo mismo pasó con esta otra especie, una cintriquia, que recolecté hace unos años atrás en un proyecto que fui a hacer a los alrededores de Coyhaique, en el marco de un proyecto de mi colega Ana Astorga del CIEP, Patagonia, y se encontró también una especie nueva de cintriquia que la describimos hace poco con unas colegas españoles. Y también otro trabajo que hemos hecho ahí en la región fue bueno, que como comentaba Eduardo al principio de esta charla, que es el otro proyecto en el que yo estoy trabajando con la gente de la Universidad Austral Campus Patagonia, que es una prospección de los briófitos de un sector del Parque Nacional Queulat, del sendero Lago Rizopatrón, donde exploramos una zona muy pequeñita de solamente 250 metros, un sendero de 250 metros, donde encontramos 123 especies de briófitos, distribuidos así en 2 antocerotes, 50 páticas y 71 musgos. Y eso es un trabajo que todavía estamos haciendo, y esperamos que en un tiempo más salga una guía de reconocimiento de las especies del sendero, para divulgar un poco la diversidad que podemos encontrar en estos bosques, que es bastante impresionante. Bueno, y ahora les voy a hablar de algunos grupos selectos de briófitos. Tenemos aquí un grupo de hepáticas foliosas muy interesante que ocurre en estos bosques, sobre todo en los bosques más húmedos, en los bosques costeros sobre todo, que son la familia Legeunaceae o Legeunaceae.
Estas plantitas son pequeñísimas hepáticas, muy, muy chiquititas, son bastante difíciles de identificar porque los caracteres son muy pequeñitos, las plantas incluso son difíciles de ver en la naturaleza, pero la particularidad que tienen es que varias de las especies de esta familia son epífilas. Esto quiere decir que son plantas que crecen sobre hojas vivas de otras plantas, ya sea de plantas vasculares, en este caso creo que esto es una tepa, como de helechos, en este caso un helecho del género Hymenophyllum, y podemos ver las pequeñas hepáticas creciendo sobre la fronda del helecho. También hay algunas especies que son cortícolas, como en el caso de esta. Pero este es un grupo súper interesante porque este grupo de hepática es muy, 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 muy diverso en los trópicos, pero no es muy diverso en el sur de Chile. De hecho, es súper escaso encontrarlo en cualquier lugar de Chile, y en los únicos lugares donde se pueden observar bien y desarrollándose en cantidades importantes es en estos bosques, los bosques más húmedos. El género Sphagnum también es bastante interesante, como les comentaba antes, por su importancia económica, porque se cosecha incluso sin saber mucho cuál es la diversidad de Sphagnum que existe en Chile. Si bien la mayoría de las turberas y la mayoría de la extracción se centra en torno a esta especie que es el Sphagnum magellanicum, hay varias especies más en la región de Aysén. De hecho, aquí se me olvidó poner una más, porque hay otra más que el Sphagnum capillifolium, que no lo puse acá, pero sí existe en la región de Aysén también. Pero vemos que por lo menos hay entre 6 y 7 especies de Sphagnum, que son bien diferentes uno a otro. Y de estos, este Sphagnum patagoniense y el Sphagnum schwabeanum, hasta ahora son endémicos de la región de Aysén, no se han encontrado en otros lugares. Por lo tanto, que es bastante interesante este grupo en la región. Y en cuanto a las turberas, yo estuve colaborando con el colega Erwin Domínguez y María Paz Martínez, que están haciendo un libro sobre las turberas de Sphagnum en la región de Aysén. Ellos son investigadores de línea, y esto se está haciendo como a modo de una continuación de un proyecto que salió hace un par de años, que terminó hace un par de años y que también dio como fruto un libro que son las turberas de la región de Magallanes. Entonces estamos haciendo ahora lo mismo, o sea, están haciendo ellos lo mismo en la región de Aysén, y ha sido un estudio bastante interesante, y yo junto a Reinaldo, nuevamente el liquenólogo, fuimos a estudiar algunos sitios de turberas en la región de Aysén, y como nosotros también, o yo por lo menos había trabajado en el libro anterior de Magallanes, pudimos hacer una comparación de cómo difieren las floras de las turberas entre la región de Aysén y de Magallanes. Y lo cual fue bastante interesante porque imagínense que encontramos en las turberas 141 especies diferentes de plantas y líquenes, en este caso, porque los líquenes son hongos, no son plantas, pero igual, encontramos 141 especies diferentes. Los líquenes fueron el grupo más diverso, con 62 especies, y luego las hepáticas con 40, y luego las plantas vasculares 31, y los musgos con 3 especies. Aquí podemos ver las 5 turberas que estudiamos en el mapa. La mayoría fueron aquí de la zona sur, en la provincia de Capitán Prat. Estas son a los alrededores de Villa O'Higgins, y estos son los alrededores como de un poco más al sur de Cochrane, entre Cochrane y Tortel más o menos. Y esta otra turbera es una turbera que está localizada en... ¿Dónde era eso? No me acuerdo ahora exactamente dónde, como Villa Mañiguales, por ahí. Mañiguales puede ser, ¿no? Sí. Uh-huh. Entonces, esos fueron los lugares que estudiamos. Si bien, claro, deben haber un montón de otras más turberas, pero estas son las que están cerca de los caminos, y por lo tanto es lo más fácil de estudiar. Pero no son muy abundantes, como les comentaba antes, las turberas en la región. Y aquí podemos ver el desglose de la diversidad de cada una de las turberas, y vemos que cada una de estas barras corresponde a un grupo diferente. La primera son los musgos, la segunda son las hepáticas, luego los líquenes, y luego las plantas vasculares. Y podemos ver que, por ejemplo, en esta turbera el número de líquenes es una locura. 44 especies de líquenes,
y 9 especies de musgos, por ejemplo. Entonces son sitios súper interesantes para el desarrollo de las plantas criptógamas, que se llaman, el término criptógama incluye todo lo que son los briófitos, los hongos, incluso hasta los helechos. Entonces las criptógamas son las plantas que dominan en estos ambientes. Y ambientes que, como ya le he comentado varias veces, están muy poco explorados. Y las plantas que los componen también. Por lo tanto, es interesante hacer estos estudios de reconocimiento de diversidad para tener una base sobre la cual trabajar después en cosas que pueden ser más aplicadas o más interesantes desde un punto de vista científico. Otra especie que es bastante emblemática, que esta es una especie que sí crece en los bosques de la región, es el musgo Dendrolicotrichum dendroides, que es el musgo pinito, creo que le llaman por ahí, que es un musgo gigantesco. De hecho es uno de los musgos más grandes del mundo. Si vemos aquí en esta fotografía, que de hecho estos especímenes los recolecté yo del camino, el nuevo camino que se hizo entre Puerto Vagabundo más o menos y Caleta Tortel. Entonces ahí se abrió la carretera y uno tiene acceso fácilmente desde el camino a entrar en unos bosques realmente espectaculares, que han sido muy poco trabajados, se ha extraído muy poca madera de ahí, entonces se pueden encontrar unos paraísos de briófitos. Y estos Dendrolicotrichum que recolecté miden alrededor de 60 centímetros de altura. Entonces es espectacular. Y esta familia de musgo, no solo el Dendrolicotrichum, sino que la familia completa a la cual él pertenece, que es la familia Polytrichaceae, son súper interesantes musgos porque tienen una suerte de vascularización. Como ustedes ya han escuchado, yo hablo de plantas vasculares y de briófitos. O sea, eso implica que los briófitos no son vasculares. Y en su gran mayoría no lo son. Pero esta familia de musgos se caracteriza por tener, miren, este es un corte del tallo de esta planta aquí, y se ve una diferenciación de tejidos, que es muy raro de verlo en briófitos. Si bien no llega al nivel de diferenciación que podemos encontrar en cualquier planta vascular desde los helechos para arriba, ya hay cierta vascularización, lo que les permite crecer con estas dimensiones que son imposibles para un musgo cualquiera. Otro grupo interesante, muy bonito también, que hay en la región y que hay varias especies, es la familia Hippopterigiaceae. Tenemos aquí el arbúsculo Hippopterigium, tenemos Hippopterigium propiamente tal, y Lopidium, que son 3 plantas que se encuentran en prácticamente todos los bosques más húmedos al menos de la región. Y son bien llamativos, son bien bonitos. Creo que tiene hasta nombre común, le llaman el musgo paraguas, porque como ven es como un paragüita con su tronquito y las ramas que salen así horizontalmente hacia todos lados. Y también tenemos otras familias que son interesantes y fáciles de observar, como son las ortotricáceas, y acá hay un par de géneros que son bastante fáciles de observar, como Sigodon, por ejemplo. Este Sigodon pentasticus es una especie muy grandota y muy abundante en todo tipo de bosque, y tiene esta forma como de estrellita, de 5 puntas, y que llama la atención y es fácil de observar, sobre todo cuando está húmedo o cuando recién ha llovido y ustedes van al monte el día después, se ven muy lindas estas plantas. Y otro género también que es muy abundante y muy diverso, también, sobre todo en zonas de matorrales, por ejemplo, en matorrales de Calafate, abundan mucho estas especies del género Ulota. Y hay montones de especies, como les comentaba antes, una de las especies nuevas que han sido recientemente descritas de la región de Aysén, corresponde a una Ulota. Hay muchas especies, son fáciles de observar y tienen estas estructuras que es como un capuchoncito que va sobre el esporofito, que es peludo en la mayoría de las especies. Hay un par de especies que no, pero la mayoría son peludos. Tienen estos pelitos. Y otro género interesante también es materia, que es bastante escaso en el resto de Chile, pero en la región de Aysén es bastante fácil de observar. Este es un género que está descrito en honor a la señora Celina Materi, una argentina brióloga, una gran brióloga argentina que falleció el año 2004, si mal no recuerdo, y quedó inmortalizada aquí con su género, que es un género que además es endémico del sur de Sudamérica. Hay 2 especies y las 2 son endémicas del sur de Sudamérica.
Bueno, y otro grupo interesante también en la familia Splagnaceae, que tienen estos esporofitos así, miren, bastante llamativos con colores. Y estas plantas son los únicos musgos que se conocen que tienen, cuyas esporas son dispersadas por insectos, en este caso por moscas, por dípteros. Entonces, es súper interesante porque las cápsulas de los musgos de esta familia producen aromas que son atractivos para las moscas y que claramente no son muy atractivos para nosotros, como olor a fecas. Y entonces este olor a fecas atrae a las moscas, las cuales se posan sobre las cápsulas, pensando que es algo delicioso para ellas, pero esto hace solamente que las esporas se les peguen a los bichos y luego las moscas sale volando y se va a una feca de verdad y posa sus esporas, las esporas del musgo caen entonces, son dispersadas por la mosca hacia las fecas y efectivamente estos musgos crecen sobre fecas o animales o cuerpos de animales muertos en descomposición. Por lo tanto, una estrategia ecológica súper interesante y que se había descrito mucho en el hemisferio norte. Fíjense aquí, estas son las especies de Splaggnum del hemisferio norte, que son espectaculares. Las nuestras son un poco más modestas, pero igualmente interesantes. Pero fíjense en esta, la modificación que tiene la cápsula aquí, espectacular para poder atraer a las moscas. Entonces son musgos bastante llamativos y súper interesantes. Y bueno, por supuesto que las esplagnáceas chilenas nunca nadie las había estudiado para ver si es que efectivamente este fenómeno se veía también en las especies de la familia de acá del sur, porque son todas diferentes a las que hay en el hemisferio norte. Jocelyn Joffre, hace unos años atrás, del grupo de estudio de Ricardo Rossi y Francisca Mazzardo, que están basados allá en Omora, en la región de Magallanes, en la isla Navarino, hicieron un estudio propiamente tal para ver si efectivamente en estos musgos chilenos y argentinos también, tenían los mismos métodos de dispersión facilitados por moscas. Y bueno, esta foto que les muestro acá efectivamente es de esta es Tayloria mirabilis, que es una especie endémica de acá y efectivamente atrae a las moscas. Y incluso en otra publicación del mismo grupo de trabajo pudieron ver que hay una diferenciación entre las preferencias de estos musgos, dependiendo de la especie. Se especializan en fecas de ganado vacuno, que quizá antiguamente puede haber sido fecas de ganado, o sea, de fecas de guanaco, por ejemplo, que hoy día no abundan mucho porque se ha traído ganado extranjero, o sea, ganado doméstico que no corresponde acá a la región. Entonces, una especie de musgo aquí se especializa en crecer sobre las fecas de los vacunos, mientras que otras son más especialistas sobre fecas de gansos, y hay otras que les gusta más crecer sobre fecas de zorros. Entonces son estudios bien interesantes, bien básicos, pero interesantes, que hasta hace pocos años atrás, estos del 2009, no teníamos idea de cómo se están comportando ecológicamente estas especies, ahora sí lo sabemos. Pero aún falta investigación con muchísimos otros grupos más. Y por último quería terminar mostrándoles esta fotografía hermosa de Ancistrodes, que es un musgo que es el favorito de los picaflores para hacer sus nidos, al menos en la región de Aysén. Si bien más al norte, donde no crecen Ancistrodes, los picaflores ocupan otras cosas para hacer sus nidos, otras especies de musgo, incluso hasta pedazos de lo que encuentran que les guste para hacer sus nidos, lo pueden utilizar, pero en los bosques donde vive este musgo, este es el musgo predilecto. Y es interesante, hay una publicación reciente del colega Francisco Fonturbel, que habla de que los picaflores al parecer seleccionan esta especie sobre otros musgos que se parecen bastante y que son mucho más abundantes que este. Sin embargo, el picaflor va y cosecha especialmente este musgo porque al parecer tiene ciertas sustancias químicas que hacen que el nido sea más, o sea, que
no sé, que impide el desarrollo de cierto organismo, no sé, no me acuerdo exactamente ahora de cuál es el beneficio de la presencia de esta sustancia química para el nido, pero el picaflor lo selecciona porque le viene mejor usar ese musgo que los otros, que son mucho más abundantes y más comunes en los bosques. Por lo tanto, es bastante interesante. Y ya, y para terminar, este es el último musguito que les quería mostrar, que es un género nuevo que se describió el año 2007 con un colega británico que participó de una de estas expediciones del grupo de los Raleigh, y encontró esta súper hermosa especie que le puso Ombronesus stubensis. Y luego se vio que esta especie ya había sido descrita, pero había sido descrita en otro género, en el género Aptichella, como Aptichella chilensis, pero Aptichella es un género que no ocurre acá en Chile, y entonces el nombre actual de esta especie es Ombronesus, porque el género está bien, es un género nuevo, endémico del sur de Chile, y donde es más abundante en Aysén. Pero la especie, como ya había sido descrita antes en otro género, pero que ya tenía un nombre, que era Aptichella chilensis, entonces ahora este musgo se llama Ombronesus chilensis. Y se los muestro aquí porque es un endemismo súper interesante de la zona de la región de Aysén. Y esta fotito la sacamos en el Parque Nacional Queulat, en ese sendero que les comentaba antes del lago Rizopatrón. Y eso sería lo que les quería comentar sobre los briófitos de la región de Aysén. Espero que les haya gustado la charla. Bueno, Juan, muchísimas gracias por tu súper interesante charla. Siempre un gusto escuchar estos temas del micromundo, ¿no? Sí, tan interesante, tan diverso también en la región, en nuestra gran región de Aysén. ¿Tenemos algunas preguntas y comentarios, Tati? Sí, hay preguntas y comentarios también a través de Facebook Live que nos están viendo, Juan, para que lo sepas. Pero quisiera saber si hay alguien en nuestra conexión Zoom también que quisiera preguntarle directamente a Juan. Ya, dale. Hola, disculpa, ¿puedo hacer la pregunta? Por supuesto, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Profe Luis Constanza también. Macei y soy estudiante. Y la verdad me gustaría saber si es factible cultivar musgos, especialmente del sphagnum. Mira, el sphagnum lo que se hace ahora es como que, entre comillas, se cultiva, pero lo que se hace es que en algunos lugares se hace como una especie como de cosecha sustentable. Entonces, tú vas, cosecha el musgo, no muy profundo para no matar la planta, digamos, y luego ese sitio lo dejas sin tocar, preocupándote de que tenga la humedad suficiente, o sea, sin drenar nada alrededor, cuando lo cosechas sin pisotear mucho, y eventualmente ese sphagnum va a volver y va a poder ser cosechable nuevamente después de unos 5 o 10 años más. Ahora, cultivarlo así como en el patio de tu casa y tener sphagnum, pucha, la verdad es que es bastante difícil. Los musgos son bien difíciles de cultivar y requieren un montón de experiencia y de trabajo, y cada especie tiene sus requerimientos particulares. Entonces tendrías que probar, prueba y error, y quizás en unos años más te conviertes en la primera en cultivar sphagnum acá en Chile. Pero entonces no se ha hecho ningún estudio acerca de eso. Cultivo en lugares como que no es donde crece el sphagnum, yo no he visto nada, ¿cachai? Porque los requerimientos del musgo son muy específicos. Entonces lo que sí se puede hacer es manejar un poco las zonas donde ya crece el musgo y lograr tener una producción un poco más sustentable que llegar y arrasar y cortar todo, llevárselo y dejar un hoyo. Pero como cultivarlo, como por ejemplo, en un invernadero o algo así, yo por lo menos no lo he visto nunca. Puede que exista, no sé, pero yo no lo he visto nunca. Ya, vale. Gracias. De nada. ¿Algún otro participante que quiera conversar o comentarle a Juan, hacer una pregunta? Igual más en Facebook Live. Juan, ¿me escuchas bien? Sí. Sí, mira, Marcel del Pangal nos comenta que últimamente ha estado preparando tierra para su invernadero y el suelo que generan los briófitos tipo musgos es muy bueno.
Se nota la tremenda interacción con gusanos y otros insectos. Es todo un hábitat, nos hace el comentario. Y Maite Elor, también de Facebook Live, nos comenta, la palabra sotobosque se usa para nombrar a los musgos, helechos u otros. ¿Es correcto? Juan. Parcialmente, porque sotobosque significa lo que está debajo del bosque, puede ser cualquier cosa. Todo lo que no son árboles, digamos, entra como, y lo que crece en el suelo, puede caer dentro de la clasificación de sotobosque. Perfecto. Paulo, si estás con micrófono, ¿o prefieres que yo haga la consulta? Paulo Moreno. Bueno, Paulo nos comenta, ¿por qué la familia Lentibulariaceae es más abundante en Aysén que en otras zonas del país? ¿Puede ser por los ecosistemas más prístinos? Lentibulariacea, una familia de plantas vasculares, ¿estás refiriéndote? Lentibulariacea, ¿sí? ¿Eso es donde está la pingüícula? ¿Una que Ya, no, dice las lentejas. Legionacea será? Chuta, Paulo. La que mencioné Esa, yo. esa misma, esa. Eso, porque las legionáceas requieren de un montón de humedad, ¿ya? Y requieren también de temperaturas no tan bajas. Entonces, los únicos lugares donde se da eso, donde los inviernos no son tan terriblemente fríos y hay una humedad constante durante todo el año, es en los bosques costeros, en los bosques de tierras bajas de Aysén y de la zona de Valdivia. Lo otro es que también se da, el otro factor que se da también para que esto ocurra es que las hojas de los árboles tienen que permanecer mucho tiempo sobre el árbol y no caerse. ¿Ya? Entonces son propias de bosques siempre verde y no de cualquier bosque siempre verde, porque los árboles que no son caducos, los árboles siempre verdes, también botan la hoja, todo el tiempo la están botando, pero no hay una etapa del año donde se queden sin hojas completamente. Entonces necesitan de ambientes de bosque donde hayan un gran número de especies de árboles o hojas disponibles que sean muy longevas, para poder desarrollarse y crecer sobre la hoja antes de que la hoja se caiga, porque ahí no le conviene a la planta. Entonces, claro, en los trópicos, en los bosques nublados tropicales, por ejemplo, en las vertientes, todo lo que es la vertiente oriental de los Andes tropicales, que recibe toda la humedad que viene como de la Amazonía por los vientos alisos del este, y que no hace tanto frío tampoco, tiene una temperatura estable a lo largo de todo el año, y que son bosques siempre verdes, muy húmedos y lluviosos. Ahí es donde está la mayor parte de la diversidad de esta familia. Pero aquí en Chile, claro, las pocas especies que logran aquí vivir son las que pueden soportar los climas más fríos que hay acá. Y bueno, igual es una súper interesante pregunta de por qué la diversidad acá es mucho más baja y por qué solamente crecen en este tipo de bosques. Comparado con los bosques tropicales, pero es algo que recién estamos conociendo cuál es la diversidad que hay, entonces también es difícil aventurarse con una respuesta sobre eso. Pero es una interesante pregunta de investigación. Eduardo. Parece que se nos cayó. ¿Yo? No, aquí estoy. Juan, ¿tú conoces alguna experiencia que tenga que ver en términos de restauración ecológica con no empezar solamente con árboles o arbustos a restaurar zonas, sino con empezar con otros niveles dentro de la sucesión, por ejemplo, musgo, líquenes? ¿Tú conoces trabajo al respecto? No, no conozco. Puede que haya nada, pero no, la verdad es que yo no lo he visto nunca. Juan, hay una pregunta anónima igual. ¿Sí? Nos preguntan, ¿todas las especies del género Sphagnum tienen un valor comercial o solo alguna o una de ellas se explota? En teoría todas. Lo que pasa es que acá en Chile, no sé, pues si pensamos que en todo el Sphagnum que crece en Chile, de todas las especies,
yo te diría que el 98% de todos los sphagnum que hay en Chile o más es Sphagnum magellanicum. Entonces, y son los Sphagnum magellanicum es el único que forma estas turberas gigantescas y el único que coloniza lugares así como y que lo cubre todo. Entonces, claro, en Chile es el que se cosecha porque es el que hay, pero yo he visto también el sphagnum cuando se cosecha se pone a secar como en estos, como una especie como de invernaderos abiertos por abajo que permiten la circulación del aire con unas mallas, como unas repisas de malla donde se coloca el musgo. Y yo he ido a visitar estos lugares y claro, efectivamente, entre medio del Sphagnum magellanicum a veces también vienen otras especies de Sphagnum mezcladas, pero se recolecta el que hay y en realidad las propiedades absorbentes del Sphagnum, si bien no lo sé empíricamente, pero me imagino que no deben variar mucho entre diferentes especies. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien de los que esté conectado que quisiera hacer un comentario tal vez? Yo quiero hacer una pregunta. Perfecto, Yuni. ¿La lamilla que crece en los ríos es un musgo o es otro tipo de plantas? ¿Perdón, la qué? La lamilla. Es La como un lamilla. pasto verde, pero medio baboso. Eso es un alga. Ahora, no sé qué especie de alga sea, yo no soy muy experto en algas, pero no es un musgo. Ah, Perfecto. ¿Alguien más se anima a hacer una pregunta? Hola, ¿me escuchas? ¿Sí? Sí. Hola, mira, primero de todo, gracias. Mira, yo soy magallánica, vivo en Coyhaique, y noto una diferencia, no sé si será los sectores que yo he ido, que en Punta Arenas o en Magallanes, las briófitas en general uno encuentra como más especies, no, menos especies en mayor volumen, sin tanta densidad de variedad de especies en un mismo sector. Aquí como que está más saturado de unas con otras, no sé si necesitan más simbiosis, es casuístico, o es que yo casualmente he visto esas diferencias. Esa es una excelente pregunta y sabes que es una pregunta que no está resuelta y que requiere muchos estudios para poder responderla. Porque efectivamente, como tú dices, yo creo que coincide con los sectores que tú has visitado. Y son los sectores que, por ejemplo, si tú vives en Punta Arenas, la mayoría de los sectores como donde tú puedes ir como fácilmente alrededor de Punta Arenas son sectores que son mucho más secos. Sí. O son bosques de lenga, son bosques caducifolios, donde también son bastante secos. Pero también en la región de Magallanes, si tú vas a la parte más costera de los archipiélagos, ahí la zona de occidental, digamos, encuentra esa abundancia de briófitos y de diversidad súper impresionante, igual como se ven los bosques más húmedos de Aysén. Pero sin embargo, es una pregunta que no ha sido explorada ni contestada, entonces también está abierta y yo no sabría responderte efectivamente así como con conocimiento de por qué ocurre eso que tú estás observando y si es que ocurre solamente en un lugar o ocurre en diversos sitios. Por ejemplo, también si tú vas aquí, yo vivo en Limache, en la región de Valparaíso, si tú vas aquí a alguna zona cercana o al Parque Nacional La Campana, por ejemplo, la diversidad de briófitos también es impresionante, es súper alta. Pero eso no ha sido estudiado, ¿no? No hay una comparación entre cómo varía la diversidad entre los ecosistemas mediterráneos, luego los bosques más al norte de los bosques valdivianos, y así moviéndose por el sur hasta llegar a Magallanes, y viendo cómo afectan los diversos climas a la diversidad de briófitos. Eso no es algo que no se ha hecho, entonces no podría decirte muy bien. Y por lo mismo, ¿hay competencia entre ellas? ¿Hay simbiosis entre ellas? Pucha, tampoco se sabe mucho. Imagínate que estamos en el periodo de ver qué es lo que hay, cuántas especies hay, dónde crecen, se están describiendo especies nuevas. Y yo la verdad que me dedico a la parte más taxonómica nomás y ese es el primer paso que hay que hacer
para que después otros colegas que estudian ecología, que estudian diversidad, biogeografía, se pongan a estudiar sobre lo que uno va encontrando. Pero el paso primero, el paso previo, que no sé, pues en Europa se hizo en el siglo XVII casi, o XVIII, aquí todavía no lo hacemos, lo estamos haciendo recién ahora. Entonces, eso es lo primero, el primer paso que hay que hacer para poder contestar ese tipo de preguntas que tú hiciste, es saber muy bien qué es lo que hay y dónde crece y cuál es la diversidad en distintos lugares. Y en eso estamos trabajando, pero todavía falta un tiempo, yo creo, para poder responder esa pregunta de una mejor manera. Ya. Mira, y hay otra pregunta, Juan. Infocasa Ludwig nos levanta la mano. Ya. Hola, Luisa. Hola, ¿qué tal, Juan? Disculpen, me atrasé muchísimo, así que me perdí casi toda la conferencia, pero tengo una pregunta, si ya la respondiste, disculpen. Yo en ese sector del parque ahí ¿cómo se llama? En la Angostura, no encontré nunca ese musgo que se llama la lana del pobre, que es uno que va por el suelo, no se fija en ninguna parte. Pero sí he visto en otras partes del lago Roselot o en un campito que tenemos nosotros, he visto. ¿Por qué no habrá ahí? O si es que hay, no lo vi. Y yo podría llevar un pedacito y se podría reproducir ahí. Buena pregunta, Luisa, porque a mí me extrañó lo mismo a mí. Pero ¿sabéis que por ejemplo, cuando fuimos, esa vez que nos quedamos en tu casa y fuimos ahí a la expedición esta, antes de ir al sitio del Parque Nacional, nos bajamos en un lugar ahí alrededor del río que cae ahí a Puyuhuapi, que era un sector súper... que estaba bien perturbado, había ganado vacuno, estaba como bien pisoteado, y en ese lugar estaba lleno del Ribodium implexum, lana del pobre. Ahora yo tenía entendido que este musgo es como un indicador de buena calidad de los bosques, pero como te digo, en la zona esa de Puyuhuapi lo encontré en un lugar súper perturbado, y en la parte menos perturbada que vendría siendo el Parque Nacional no lo encontré, pero seguro que tiene que haber por otro lado. Yeah. Tampoco un musgo que sea como que lo veas todo el tiempo, pero de repente llegas a un lugar y hay mucho, pero también imagínense que el sendero ese tiene 250 metros, entonces tampoco da para que haya mucha diversidad de ambientes para poder encontrar diferentes cosas. Pero si se apareciera por ahí, se podría reproducir y de repente sería otro atractivo para el turista. Sí, pero igual no hay que andar introduciendo cosas en el Parque Nacional. Ok, no hay que intervenir. Vamos a cuidarlo, es un sector muy lindo, ¿cierto? Ok. No, pero está muy bien, señora Luisa, su pregunta. Y por último, Juan, Naila, también a través de Zoom, nos pregunta y quiere saber más bien tu opinión sobre la extracción excesiva del musgo sphagnum. Pucha, yo creo que debería estar, esa cuestión debería estar protegido, y yo sería talibán ahí de prohibir todo tipo de extracción del musgo sphagnum, porque de verdad que yo lo que he visto en los años que me he dedicado a esta cuestión, que yo partí trabajando con un proyecto asociado a las turberas de sphagnum el año 2003 en Chiloé, y desde ahí para adelante le he venido siguiendo la pista, y en todos lados donde he estado ha quedado la embarrada con la extracción del musgo. Ahora último, y gracias a los esfuerzos de varios colegas, sobre todo del Erwin Domínguez y otra gente que ha estado como moviéndose para poder regular esta extracción, hay más conocimiento y hay un poco más de conciencia, pero yo creo que es súper difícil cosechar el musgo de una manera sustentable. ¿Para qué decir la turba? Por la turba ya es como un producto que no tiene vuelta. Pero se sigue haciendo y se va a seguir haciendo. Entonces, mi opinión es que si yo tuviera algún poder, yo prohibiría toda la extracción del musgo, porque no es sustentable nomás. Entonces, ¿qué le vamos a dejar a los hijos, a los cabros chicos? Un peladero, ¿no? Sí. Muy bien, yo también estoy de acuerdo con eso. Y por último, bueno, siempre es por último, pero van apareciendo de a poco, Juan, las preguntas. Claudia Contreras nos dice que no tengo mucho conocimiento sobre todo este mundo de briófitos
y angiosperma. Vine más de conocimiento general, pero tengo una pregunta personal. ¿Cuántas especies has encontrado, Juan? ¿Cuántas especies he encontrado? ¿Sí? Como en toda mi vida. ¿Sí? Chuta, no sé, así como diferentes especies que tengo como en mi herbario personal. Sí, tu Chuta, no sé. descubrimiento, tus tesoritos. ¿Cuántos? ¿Como especies nuevas, sí? Lo que quieras representar tú, por lo que quieras explicar. Chuta, no sé cómo Sí, responderte dice eso Juan, porque sí. yo soy un Dice, obsesivo. Hola, perdón. ah, Sí, muy bien, Hola. eso. mi pregunta va a ese punto. O sea, ¿cuántas especies has descubierto, pero tú, no con, o en grupo con otras organizaciones? Mira, yo mismo, especies que he descrito yo, creo que son como 4 o 5, pero tenemos un montón en la lista de candidatos para ser descritos, sobre todo acá en la zona central, que es donde se conoce menos la flora de briófitos. Hay varias especies nuevas en las que estamos trabajando. Y también yo mismo he recolectado plantas que yo le he enviado a colegas de otros lados del mundo que son especialistas en ciertos grupos, y ellos han descrito especies con colecciones que he hecho yo. O sea, yo no he sido quien describe la especie, pero sí quien ha recolectado la planta por primera vez, digamos. Y esas han sido también como 4 o 5 especies también que han descrito otros colegas sobre la base de colecciones mías. Gracias, eso. Ya, de nada. Gracias a ti, Claudia. ¿Alguien más se anima a preguntarle directamente a Juan? ¿Cómo fue que surgió su interés por los musgos, todo ese tema? ¿A qué edad descubrió que le gustaba ese trabajo? Mira, yo empecé empecé de chico como a estudiar, a aprenderme nombres de plantas, de los árboles, qué sé yo, los árboles. Mi juventud, mi infancia la pasé en Santiago y siempre me interesaron como los árboles urbanos. Entonces empecé a aprender los nombres de las plantas y después me puse a trabajar, entré a la universidad, a estudiar, primero estudié agronomía un par de años, luego me cambié a biología. Y ahí en biología descubrí esta cuestión de los musgos y me di cuenta de que no había nadie en Chile que estuviera trabajando en la taxonomía del grupo. Y eso me llamó mucho la atención y yo tenía como 19 o 20 años. Y desde ahí que empecé a trabajar con los briófitos. Eso yo tengo 41 años ahora, entonces han pasado como 20 años. Y eso básicamente es porque como vi que no había nadie siempre me han parecido maravillosos los musgos, como tengo esos recuerdos de infancia de ese rincón oscuro atrás, como en el patio donde como hay humedad y el musgo. No sé, siempre me ha parecido como un grupo romántico de organismos. Interesante. Eso. Muchas gracias. Perfecto. Hay una pregunta en el Facebook, Juan, Sí. pero te comento que es sobre algas. No sé si está... No creo que pueda... No, pero mira, dice, Fernando Reyes, él es de Rengo, precordillera, y tiene un estero, y existe una proliferación de algas, y su consulta es saber si ellas sirven para ocuparlo en su huerto. Pucha, yo me imagino que sí, porque debe ser buen complemento para cualquier suelo meterle materia orgánica de algún tipo, pero la verdad que no sé qué alga es, ni nada más. Y la verdad que no sé mucho de algas, ni tampoco de agricultura, ni de para qué sirven las plantas. Me dedico a estudiar los nombres, más que nada. Disculpe. Está bien, está bien. Vale, Juan. Bueno, muy interesante el enfoque de estudio de Juan, por lo que nos comentaba, tiene muchos años de experiencia y la verdad que me ha agradado escuchar que se están haciendo investigaciones tanto a este nivel dentro de la región de Aysén
descubriendo nuevas especies, recorriendo los lugares más indómitos de la región para poder el valor nuestra biodiversidad, cuidarla, protegerla, apreciarla, quererla desde todos los puntos de vista. Juan, muchísimas gracias desde el equipo Explora, también de seguro los amigos y las amigas que están tanto en Facebook como en Zoom. Te agradecemos mucho tu conocimiento y tu buena exposición para responder toda la diversidad de preguntas que aparecieron. Vale, gracias a ustedes por la invitación. Vale, Juan. Agradecemos nuevamente la participación de todos y todas. Les recordamos, ojo, atención, mañana, 9 de septiembre, tendremos una segunda charla de este ciclo, a la misma hora, a las 6 de la tarde, y nos acompañará el doctor en Ciencias Biológicas, Reinaldo Vargas, liquenólogo, colega de Juan, para conversar sobre biodiversidad de estos organismos, de los líquenes, que también son un micromundo muy interesante. Él nos va a relatar dónde ubicarlos, qué son los líquenes, cuál es su función dentro de los ecosistemas, y otros detalles más. Si quieren revisar el programa de este ciclo, lo pueden hacer visitando nuestra página en Facebook, para Explorar ICEN, y también nos pueden seguir, como decíamos al principio, por Instagram, el proyecto FIC, en el cual participa tanto Juan como Reinaldo. Nos pueden encontrar en el Instagram como Bosque con Lupa. Así que los dejamos invitados para mañana también, a todas y a todos. Los esperamos, muchas gracias y nos vemos. Chao. Chao. Chao, muchas gracias. Bien, Chao, muchas gracias por la gracias. charla. Chao, muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, nos vemos, cuídense.